Bienvenidos al tercer Foro Mundial de Inteligencia Artificial. Un espacio que nos permite reflexionar de la práctica y la utilización de la inteligencia artificial en los diferentes espacios y contextos del desarrollo del ser humano. Un saludo cordial a todos los que nos siguen en nuestras diferentes plataformas. En esta oportunidad hablaremos del tema inteligencia artificial generativa y el ChatGPT para la investigación y la publicación científica, sus desafíos y perspectivas futuras. Más que una conferencia magistral, me gustaría compartir algunas experiencias desde la práctica, desde la experiencia como editor en las diferentes revistas científicas en nuestra América Latina. Desde la práctica del cómo se está abordando, se está utilizando en la actualidad en la investigación. Cómo los autores, los diferentes investigadores abordan como un instrumento, como una herramienta fundamental lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como la electricidad. Una vez que la descubres, te das cuenta de que está en todas partes. Sin duda, la inteligencia artificial en la actualidad se ha constituido y se constituye en parte fundamental del quehacer en nuestras diferentes actividades. Así, en la práctica de la investigación científica también se ha constituido en un elemento importante. A partir de ello es importante que podamos entender la inteligencia artificial como un aliado que nos pueda permitir utilizar como ventaja para el desarrollo de las investigaciones. A partir de ello es importante iniciar este espacio de determinar cuáles son las bases de la inteligencia artificial. Respecto a las bases de la inteligencia artificial, podemos precisar en 4 elementos. La primera, la inteligencia artificial está relacionado con el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, la inteligencia artificial es un instrumento que permite sistematizar la información como un lenguaje natural con la finalidad de describir, explicar o en su caso de sistematizar una determinada información respecto a un tema específico. Segundo elemento, la inteligencia artificial está basado en el aprendizaje automático. Permite el desarrollo, el proceso del aprendizaje automático en base a la relación con el usuario. En este caso, el usuario es el investigador. Tercer elemento, las redes neuronales. Es decir, que la inteligencia artificial está basado en las redes neuronales, procesos que son similares a lo que es el sistema nervioso, el cómo funciona un cerebro humano en los procesos de aprendizaje, procesamiento de la información, entre otros elementos. Y finalmente, la inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, se fundamenta en el razonamiento, la sistematización y la toma de decisiones. Permite la toma de decisiones en base a la información sistematizada. A partir de ello, se puede entender
a la inteligencia artificial como el campo de la informática, que se centra en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas específicas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Por ello, la inteligencia artificial se basa en algoritmos, en modelos matemáticos, en técnicas, en procesos que fortalecen el aprendizaje autónomo. Su objetivo principal de la inteligencia artificial es crear sistemas que puedan emular la inteligencia humana. Incluye el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones en base a la búsqueda de información, la selección y la sistematización de la información. Es decir, el objetivo de la inteligencia artificial está centrado en la automatización de tareas, la resolución de problemas y, por supuesto, la toma de decisiones. Algunas cuestiones respecto al ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales que en la actualidad se usa con mucha frecuencia dentro del campo de la investigación científica. El ChatGPT está relacionado a, ¿qué significa? Transformador preentrenado generativo. Entonces, esta IA es una base del conocimiento o un cuerpo teórico sin acceso a la web. Hace una especie de sistematización de una determinada información. Copy-pega o copy-pasta también se llama, en base a la información disponible respecto a un determinado tema. A partir de ello, el ChatGPT produce textos reales, sistematiza una información que bien puede ser utilizada en el proceso de una investigación. Sin embargo, esta información no siempre puede ser preciso. ¿Por qué? Porque carece de verificación. A partir de ello, lo que hace el ChatGPT muchas veces no siempre pueda desarrollar una fuente de verificación. La bibliografía, las referencias bibliográficas no siempre lo genera. Su objetivo principal, fundamental, es sistematizar la información. Por supuesto que podemos, en esa interacción con esta IA, podemos pedir de que pueda buscar la referencia de un determinado contenido, pero sin embargo no siempre puede ser preciso. En muchos de nuestras actividades, principalmente editoriales, respecto a la revisión de manuscritos, hemos llevado a ciertas prácticas en relación a pedir a esta IA, al ChatGPT, de que pueda, de un determinado contenido, nos pueda dar las referencias bibliográficas para verificar ese contenido, pero en muchos casos nos da, pero cuando uno va a la fuente original no siempre es lo correcto o lo que es. Otro aspecto, se entrena el ChatGPT por conversaciones entre los usuarios y lo que son los entrenadores o esta IA. Entonces se desarrolla a partir de un proceso de interacción entre el investigador, entre el usuario y lo que es este ChatGPT, esta inteligencia artificial. Va desarrollando su sistematización, la selección de información a partir de procesos de conversación, la interacción
entre el investigador, ¿no es cierto?, y este ChatGPT. Muchos en la actualidad, en el tema de la investigación, muchos investigadores, principalmente editores de revistas, evaluadores, que son parte de los procesos de arbitraje de artículos científicos antes de su publicación, muchas, esto es parte de la discusión, lo plantean de que la inteligencia artificial también de algún modo no utilizado de manera adecuada tiene alguna relación con el plagio. ¿Por qué? Porque las respuestas dadas por la inteligencia artificial pueden considerarse como plagio en la medida de que no está verificado, no tienen las fuentes necesarias, se puede considerar como un plagio. 2. Son utilizadas no de manera adecuada esta información. Ambos pueden llevar a prácticas faltos de ética. Es decir, estamos hablando de lo que es el plagio, una manera no responsable ni ético en el proceso de la investigación. Un tercer elemento, la apropiación de ideas y formas de expresión ajena. Las inteligencias artificiales en la investigación, en ese afán de sistematizar información, seleccionar información, pueden caer en el tema de la apropiación de estas ideas o de formas ajenas de expresión. A partir de ahí, los software antiplagios que en la actualidad se utilizan en la publicación, en la investigación, están incorporando la detección de textos generados por la inteligencia artificial. ¿Y cuánto por ciento? De modo que se pueda identificar los temas de plagio para evitar que en las investigaciones exista alto porcentaje de plagio a causa de la utilización de estos medios de la inteligencia artificial. Entonces, a partir de estas preocupaciones, muchas de las bases de datos han generado políticas editoriales sobre el uso del ChatGPT en el proceso de la investigación. El uso del ChatGPT en investigación. Entonces, estas políticas editoriales son un conjunto de lineamientos que puedan orientar al equipo editorial o a los editores en el proceso de revisión, de arbitraje, de aceptación de determinados trabajos de investigación. Entre estas bases de datos que han desarrollado estas políticas editoriales tenemos a Elsevier, Springer, Nature. No son, muchas de estas son bases de datos muy grandes que manejan una información gigante, pero a partir de ello también han contribuido, han desarrollado un conjunto de directrices, orientaciones, llamados políticas editoriales para el uso de la inteligencia artificial. Algunos planteamientos de estos lineamientos, de estas políticas. Primero, reportar el uso de la inteligencia artificial generativa. Es decir, los autores deben reportar, señalar el contenido generado por la inteligencia artificial, su propósito y cuál es su uso. Otro aspecto, se reafirma la responsabilidad de los autores y que las herramientas no son autores, es decir, la inteligencia artificial no puede considerarse como un autor, ya que no pueden asumir responsabilidad ni dar el consentimiento. Entonces es muy importante definir estos
elementos. Pueden usarse únicamente para mejorar el lenguaje, la redacción. De hecho, principalmente el ChatGPT se utiliza en investigación al margen de poder sistematizar alguna información, pero también se puede utilizar para mejorar la redacción, mejorar el lenguaje, mejorar la redacción en aspectos básicos como el resumen, el título del tema de investigación. Entonces, sin embargo, no se puede utilizar para interpretar, tomando en cuenta muchas de estas inteligencias artificiales. El ChatGPT muchas veces generaliza ciertos resultados de la investigación. Muchas veces no contextualiza en función a los objetivos de investigación que un autor está desarrollando. Por eso que no es adecuado en el proceso de la investigación utilizar esta herramienta en la interpretación de datos, tampoco para desarrollar las conclusiones. Es muy importante verificar la exactitud, la pertinencia, la validez del texto en las citas. Eso principalmente ya va a lo que es el trabajo de los editores, que al momento de revisar estas investigaciones deben, ¿no?, verificar la pertinencia, la validez de estos contenidos. La conciencia del plagio potencial del contenido generado. Es importante desarrollar procesos de análisis, de reflexión, de concienciación respecto a lo que es el respeto de las ideas ajenas y no cometer plagio en investigaciones. Se debe declarar también algunas bases de datos plantean que se deben declarar limitaciones de las herramientas de la inteligencia artificial, sus sesgos, errores o vacíos que puedan haber en estos procesos de investigación. Otro aspecto, por ejemplo, SAGE, que es una institución que está muy relacionado con investigaciones en salud, plantea que no puede utilizarse la inteligencia artificial para alterar imágenes. Es decir, no utilizar inteligencia artificial en una investigación que permita modificar, readecuar o en su caso cambiar determinadas imágenes que se utilizan en una investigación. Por otro lado, la evaluación de los manuscritos, que esta parte corresponde a los editores por confidencialidad, por su fiabilidad, solo pueden realizar humanos. Es decir, no pueden los procesos de evaluación, arbitraje, no pueden realizar o no puede estar dada a lo que es la inteligencia artificial, sino tienen necesariamente revisados por humanos. A partir de ello, también los editores necesitan en la actualidad herramientas para detectar la inteligencia artificial, herramientas que puedan detectar los niveles de utilización de la inteligencia artificial en la elaboración de la literatura, en el proceso de la investigación científica. Entonces, si existen estos lineamientos en los procesos de investigación llamados políticas editoriales, ¿para qué utilizar la inteligencia artificial en la investigación y la publicación científica? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Para qué podríamos utilizar la inteligencia artificial? Primero, para trabajar con documentos previamente seleccionados por el autor que está desarrollando una determinada investigación. Segundo, es posible utilizar la IA, la inteligencia artificial, el ChatGPT, para generar una lluvia de ideas, para identificar temas a investigar,
para mejorar la redacción de lo que es el planteamiento del problema a investigar. A partir de ahí, generar preguntas específicas que nos puedan permitir utilizar como orientadores estas preguntas en el proceso de la investigación. Encontrar también el ChatGPT podemos utilizar para encontrar fuentes específicas, para encontrar determinados contenidos a partir de preguntas específicas que el investigador lo pueda realizar al ChatGPT. Contribuye también en la investigación a la preparación de resúmenes y títulos. El ChatGPT se puede utilizar en el proceso de la investigación para mejorar la redacción, para mejorar los títulos en los procesos de redacción. Y también es posible utilizar, y de hecho es muy utilizado el ChatGPT para desarrollar lo que son los procesos de traducción, español al inglés o del inglés al español. También podemos utilizar para solicitar, para pedir que nos pueda sugerir la inteligencia artificial, el ChatGPT, que nos pueda sugerir revistas donde publicar nuestras investigaciones. Es interesante utilizar para esto, nos van a dar un abanico de opciones y a partir de ahí el autor puede ir seleccionando en base a las líneas de investigación, en base a las características y lo que es en base también a lo que son las características de las políticas para autores, adecuar una determinada investigación. También, ya rato antes decíamos, es muy utilizado para mejorar la redacción, para revisar sintaxis, ortografía incluso, y generar traducciones. Entonces, el ChatGPT se utiliza para explicar, para argumentar, para describir un determinado contenido en el proceso de la investigación. Entonces, la inteligencia artificial como una herramienta para la investigación científica permite realizar análisis de grandes conjuntos de datos que permitan la solución de problemas y la toma de decisiones en base a la sistematización de toda esta información. También la utilización de la IA en los procesos de investigación nos pueden permitir realizar procesos de seguimiento, de valoración y evaluación de determinados trabajos, el avance, el cumplimiento, principalmente la sistematización de los aspectos teóricos, entre otros elementos. También nos permite realizar la sistematización de tutorías inteligentes respecto al seguimiento de una determinada investigación. A manera de conclusión de la presente ponencia, podemos determinar, primero, la inteligencia artificial se constituye en un campo de la informática, que se centra en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas humanas. Segundo, es posible utilizar la inteligencia artificial en la investigación para generar lluvia de ideas, para revisar, sistematizar documentos específicos en base al objetivo de la investigación. Nos pueden permitir también la revisión de la escritura, la revisión de la redacción de un determinado manuscrito, de una determinada investigación, la traducción, la elaboración de traducción y la elaboración y la reelaboración de resúmenes, de títulos de lo que es una investigación. Finalmente, el ChatGPT en la investigación
es posible utilizar para explicar, para argumentar y describir determinados contenidos específicos en el proceso de la investigación. Para concluir, permítanme dejarles esta reflexión. La tecnología debe potenciar nuestras habilidades, disminuyendo nuestras limitaciones humanas, más no nuestra capacidad. Muchas gracias.